Con su permiso, señor presidente. Hago uso de esta tribuna para razonar el sentido de mi voto al presente dictamen conforme a las consideraciones que he venido escuchando por parte de distintos grupos de la sociedad civil y que expongo a continuación. Sin duda, el objeto de la presente reforma es fundamental para nuestro país. 1 de cada 4 mexicanos es víctima. Por ende, considero que en los términos que se presenta se minimizan los alcances que podríamos tener en este tema. Las constantes violaciones en materia de derechos humanos hoy tienen una situación de vulnerabilidad a nuestra sociedad, misma que se encuentra lastimada por la indiferencia que han mostrado nuestras instituciones. Han sido evidentes muchos casos de ejecuciones, tortura, desplazamiento, entre otros, mismos que son producto de la omisión o acción de nuestras autoridades, lo que ha llevado a distintas organizaciones internacionales a señalar de manera contundente que en nuestro país se cometen crímenes de lesa humanidad. Y por su lado, de manera casi crítica y cínica, el gobierno insiste en no reconocer esta crisis, lo que lleva a constantes episodios de confrontación. Por ello, como legisladores debemos ser más incidentes para hacer frente a esta problemática. En este sentido, considero que la reforma que hoy se presenta no va al fondo para atender el difícil contexto social que atraviesa nuestro país a causa de la grave crisis de violencia, delitos y victimización. Distintas organizaciones especialistas en derechos humanos han venido reflexionando en varios puntos de este proyecto y coinciden en que la ley de víctimas aún está muy lejana de poder hacerse realidad. El problema ya no son los derechos de las víctimas, sino la voluntad y efectividad institucional que fueron creadas para garantizarlos. Es decir, que mientras el Estado no reconozca la magnitud del problema que estamos atravesando, continuará defraudando la esencia de este ordenamiento y este es el punto de fondo, es decir, el cómo. Y es también el gran ausente en esta reforma que básicamente rediseña la estructura de competencias y mecanismos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que cabe señalar ha dejado mucho que desear. Claro ejemplo es lo siguiente: el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, que entre 2014 y 2016 asciende a 1.500 millones de pesos, presentando un subejercicio del 90%. Cuenta con personal insuficiente y poco capacitado para los procesos del nuevo sistema acusatorio y no hay especialistas en peritajes y otras técnicas de defensa a las víctimas. Además, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI, el Registro Nacional de Víctimas apenas cubre el 0.02%, es decir, menos de 4,000 inscripciones contra un universo de 23.3 millones de víctimas. Esta comisión ha hecho funciones de un organismo de control extraoficial que nunca ha sido autónomo. Y en la presente reforma se propone que el presidente de la República designe a su titular, cosa que es completamente antidemocrática. Además, se excluye la posibilidad de que dicho titular sea elegido entre quienes ya han formado parte del organismo. Con esto, además, hacemos de lado la demanda de que algún día esta comisión sea un organismo autónomo y en su lugar se mantiene una junta de gobierno presidida por la Secretaría de Gobernación. Es decir, la Comisión Ejecutiva de Víctimas será más una pieza de contención política que como eje de una política nacional de atención y transformación de las causas estructurales de la violencia. Como si esto no fuera suficiente, en el régimen transitorio se establece que mientras se nombre las comisiones en las entidades, sean los secretarios de gobierno de los estados los que atiendan dicha función. Esto me preocupa particularmente dadas las condiciones que atraviesa
mi entidad Tlaxcala, puesto que, como han dado a conocer distintos medios, se vive en una violación sistemática a los derechos humanos de personas y colectivos que llegan a manifestarse en contra del autorismo estatal. Incluso el año pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos acreditó violaciones a distintos derechos en contra de personas jubiladas por parte del gobernador. Por ende, con este artículo transitorio se da paso a que continúe la impunidad y crezca la impotencia que sienten estudiantes, adultos mayores, sindicalistas y trabajadores del Estado que han puesto de manifiesto su inconformidad por actos del gobierno estatal. Hago un respetuoso llamado para que nos tomemos mayor tiempo en esta discusión del proyecto que hoy nos ponen a consideración, porque sin duda no toca los problemas que estamos teniendo de fondo, sino que además deja muchas interrogantes. Por ello, mi voto será en contra de este dictamen, porque es a todas luces insuficiente por las personas de mi estado y de nuestro país que hoy continúan en las calles manifestándose en contra de la impunidad, el olvido y la indiferencia. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senadora Lorena Cuéllar.